Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como lo comentaba doctora, es un tema interesante y bien importante, ¿no? Esta parte de la inteligencia emocional. Y me gustaría como irme más atrás. Antes de hablar de inteligencia emocional, vamos a tratar de identificar o de conocer qué son las emociones. Me gustaría abrir con una pequeña frase que dice: sentir es un privilegio y aprender a identificar nuestras propias emociones nos ayudará a acercarnos un poco más a las personas que amamos y a nosotros mismos. ¿Por qué hablamos de esto cuando hablamos de las emociones? Las emociones son un punto muy importante en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Hablando de los grupos de pares, en la familia, pero también de nuestro desarrollo personal, ¿no? Dentro del área académica también es un punto bastante importante porque tenemos un punto de socialización desde que entramos a la escuela, ya empezamos con esta parte de los roles de pares, ¿no? En sí, la palabra emoción, desde un plano semántico, significa movimiento hacia, movernos hacia algo o hacia alguien o hacia dónde. Esa es la pregunta que muchas veces nosotros tenemos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas y a entender de los planos o de los lugares en los que nos tenemos que desenvolver. En cuanto más yo conozca mis emociones, más voy a poder acercarme hacia las personas que quiero o hacia las personas con las que estoy, porque entonces voy a empezar a desarrollar algo muy importante que es la empatía. La empatía va dirigida principalmente hacia mi propio conocimiento de mis emociones y mi manejo de mis emociones para entonces después identificar a la persona que tengo enfrente como eso, como una persona y poder entonces saber que de la misma manera que yo siento, la persona de al lado puede sentir. Igual y no con la misma intensidad o no por las mismas cuestiones, pero también sienten, también nos enojamos, también sentimos tristeza, también nos da miedo, también nos alegramos. Entonces, creo que es un tema bastante importante y por eso me gustaría como empezar desde esta parte, ¿no? De qué es una emoción. Una emoción, pues tenemos las emociones básicas, que es la felicidad, el amor, la ira, el miedo y la tristeza, que pues básicamente nos van a ayudar a entender nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestro primer punto de socialización? Pues la familia, de ahí partimos. Es por eso que desde que somos pequeños es importante cómo nos relacionamos con las demás personas para poder entonces saber de qué manera vamos a relacionarnos pues fuera de casa, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Aquí hay una pregunta bastante importante. Ya que sé qué son las emociones y cuáles son como las emociones básicas, ahora ¿para qué me sirven? Ujú. Las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. A veces creemos o tenemos recuerdos que, pues afortunado o desafortunadamente, son muy buenos o son malos, o nos ponen tristes, o nos enojan, o nos ponen muy felices. Esta parte es como un proceso dentro de nuestro desarrollo cognitivo que entra la memoria. La memoria nos va a ayudar mucho a tener estos recuerdos y dentro de esos mismos pues vienen las sensaciones que yo sentía en ese momento. Pero no porque en ese momento fuera un recuerdo o una situación muy feliz, ¿por qué me está provocando tristeza hoy en día que lo estoy recordando? Y entonces entra esta parte de la experiencia, de la empatía, que es el desarrollo de mis nuevas vivencias. Tal vez es algo que extraño o algo que recuerdo con mucha alegría y hoy no lo estoy viviendo y por eso entra esta cuestión de un poco de melancolía o de tristeza, por así decirlo. Uh-huh. Otro de los beneficios de las emociones es que nos ayudan a interpretar los sentimientos del otro. Y a veces muchos de mis alumnos en cualquier área me preguntaban, ¿no? De qué me sirve. Yo he trabajado con pequeños desde kinder hasta mis alumnos más grandotes en la universidad y todos tenían esa duda, ¿no? Desde el más pequeño decía, ¿por qué quiero yo comprender los sentimientos de los otros, ¿no? O mis alumnos dentro de la licenciatura me decían, ok, es que es nuestro trabajo, es que, ok, sí es nuestro trabajo, pero no trabajamos todo el tiempo. No porque nosotros seamos psicólogos, vamos a ser psicólogos en la casa o con mis amigos o en algún otro entorno, ¿no?
Tenemos que saber separar esa parte, y el interpretar las emociones de los otros a mí me va a ayudar a evitar mucha esta parte de la discriminación, mucha esta parte del bullying. ¿Por qué? Porque entonces yo ya sé que a la persona también le duelen las cosas, que la persona también tiene estas emociones de enojo, de tristeza, de alegría, y que tal vez a veces por alguno de los ejemplos que voy a poner más adelante, estas redes sociales o estos puntos de amistades en las que estamos rodeados, pues determinan una gran parte de por qué no estamos identificando las emociones del otro y nos están teniendo problemáticas en nuestras relaciones personales e interpersonales. ¿Mm? Y uno de los beneficios también es que podemos saber actuar y requerimos de nuestras emociones para poder relacionarnos o solucionar rápidamente una situación. ¿Mm? De repente, cuando dejamos que ciertas emociones nos invadan y sea tan desbordante la emoción, pues tendemos a como nublar un poquito el juicio, y nos es difícil entonces poder eh, llegar a una solución rápidamente de una situación que lo requiere. Y entran ahí ya procesos un poquito más superiores, como lo puede ser un ataque de ansiedad o el estrés tan grande en el que estamos viviendo en el momento, que nos nubla precisamente esta parte del manejo de mis emociones. ¿Por qué estoy sacando esta parte del estrés y la ansiedad y las características de mi día a día? Perdón, hablando un poco de las emociones, pues porque vamos a tener en cuenta, podemos pasar a la siguiente, por favor, que tenemos un triángulo, que es el triángulo de las emociones. Este nos dice que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Ajá. El primer paso, que es como primero pienso y luego existo, es muy cierto, ¿no? Es esta parte de qué estoy pensando, qué sentimiento me está provocando o qué emoción me está provocando más bien este pensamiento, y entonces voy a actuar de la misma manera. No es lo mismo ver a una persona que acabo de conocer que a mi mejor amigo que me acabo de encontrar después de un rato. El pensamiento me va a llevar a las experiencias y a las vivencias que tuve con él, la emoción me va a hacer sentir esa alegría, y el actuar pues va a ser que lo voy a saludar de una manera efusiva y le voy a dar un abrazo y le voy a decir que qué bueno que me lo encontré, a que llegue alguien y me diga, mira, él es tal persona, te lo presento, ok. Entonces, pues tu pensamiento va más en función a la aquí y a la hora, que es una persona que estás conociendo en el momento. Tu emoción puede ser una emoción neutra o te puede alegrar porque puede ser una oportunidad de una nueva interacción. Pero el actuar va a ser diferente, ya no va a ser como tu amigo que lo ves y lo vas a apapachar y es que cuántos recuerdos tenemos juntos, y entran estas cuestiones de las conductas, ¿no? Hablando de una conducta positiva, ¿no? Porque hay que recordar también que no tenemos ni emociones buenas ni emociones malas, solo son emociones. Lo que se vuelve bueno o lo que se vuelve malo es precisamente esta parte de mi actuar. ¿De qué manera voy yo a permitir que, por ejemplo, mi enojo salga, ¿no? En una cuestión en la que estemos en un punto de euforia porque estamos molestos, pues de qué manera me va a permitir mi actuar canalizar esa emoción de una manera más positiva. Y vamos a hablar de una manera positiva en mi entorno, pero principalmente para mí. Ujú. Entonces, por eso es como muy importante tener en cuenta siempre que hablemos de la salud emocional o de la inteligencia emocional, este triángulo de las emociones o el triángulo emocional, porque tenemos que pensar, porque es pues prácticamente uno liado con el otro, ¿no? Mi pensamiento lo que me va a generar en función a mis emociones y a mis sentimientos, que van a determinar mi manera de actuar, ¿no? Entonces, pensamos, sentimos o nos emocionamos, vaya, porque pues estamos hablando de emociones, y es de la manera en la que yo voy a interactuar o a interpretar esta parte, a externar esta cuestión de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. ¿Vale? Ese es un punto importante a considerar y tomar en cuenta. Aunque creo que cuando logramos dominar ese pensamiento, ese sentir y ese actuar, podemos entonces encontrar ese equilibrio que nos la pasamos buscando muchas veces, ¿no? Porque de repente hay gente que dice, es que es bien enojón y grita cada que se enoja, ¿no? Ok,
Entonces ya vi que no es una conducta que que le está agradando tanto a mi entorno y tal vez a mí me arde la garganta después de que me enojo y grito, ¿no? Entonces ya tenemos dos cuestiones que por una conducta no están siendo positivas. No tiene que ver tanto la emoción, sino la conducta. Entonces empiezo a generar una manera diferente para poder relacionarme cuando estoy enojado y no tener que gritar para que a mí principalmente no me arda la garganta, por ejemplo, y entonces mi entorno no se sienta atacado porque me enojo y grito cada que me enojo, ¿no? Entonces puede ser un punto importante que tendríamos que trabajar hablando de esta parte de la inteligencia emocional. Por eso este proceso del pensar hablando de la inteligencia como tal, ¿sale? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí puse algunos ejemplos en función de la vida hablando del adolescente. Cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes etapas de nuestra vida. Desde que nacemos, somos niños, pubertos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. Es muy complicada esta parte del manejo de las emociones al atravesar todas estas etapas. ¿Por qué? Porque vienen ciertas cuestiones acompañadas, ¿no? Hablando específicamente del adolescente o del joven en este sentido, vamos a encontrar alta sensibilidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de repente sentimos que somos muy sensibles, que nuestra apariencia física no es como la que vemos en las redes sociales, que hoy en día estamos llenos de muchos estereotipos, seguimos trabajando con esta parte, a pesar de que pareciera que esta parte de los estereotipos se está superando y está como muy de moda el aceptar nuestro cuerpo y aceptar a las demás personas, pues todavía entra esta parte de la apariencia física como una rivalidad con nosotros mismos y nos volvemos hipersensibles en ese sentido. Otra parte importante en esto es que la irritabilidad dentro de la juventud es muy grande y la facilidad con la que nos desesperamos es más grande. Si de por sí yo no nací con mucha paciencia, que digamos, pues en mi adolescencia o en mi juventud va a ser un poquito más difícil si no aprendí yo esta parte del proceso del triángulo que les hablaba, ¿no? A veces hay que enseñarles a los pequeños, ok, ¿qué sientes? Enojo, ¿en dónde lo sientes? En el estómago, me duele el estómago, ok. Entonces ya viste que hay una repercusión y empezamos a generar un cambio de pensamiento. Ok, estoy molesto, pero ¿por qué estoy molesto? Y entonces empiezo a externar qué es lo que está pasando, que es una manera importante como lo trabajamos o como yo lo trabajo dentro del área clínica, para que haya precisamente este manejo emocional desde el pensamiento y mandemos a una conducta adecuada para que cuando lleguemos a la adolescencia o a la juventud, esta parte de la paciencia que siento o la impacientez que siento hacia ciertos estímulos o hacia ciertas cosas sea un poquito más grande. Pueda yo tener mayor capacidad de pensamiento y solución de problemas, que era algo que mencionaba en unas diapositivas anteriores. Y entra esta parte del sentirme deprimido. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta característica de sentirme deprimido. A veces no tenemos como tal el contexto de lo que está pasando y utilizamos el que hoy me siento triste con que hoy estoy muy deprimido y no quiero salir de mi casa. Y entonces tenemos una nube gris arriba que nos está lloviendo todo el tiempo y así no lo interpreta nuestra cabeza. Pero también hay que entender que hay días malos, que hay días en los que me despierto y estoy muy feliz, hay días en los que me despierto y estoy triste, y hay días en los que me despierto y estoy de malas. Y esa es parte de nuestro proceso de entender eh, las primeras dos cuestiones que les mencionaba, ¿no? La apariencia, cómo me veo, cómo me siento, cómo estoy conmigo. Y entonces, ya que logré cambiar ese pensamiento, ya no es una sensación de depresión importante que me puede llegar entonces sí a generar una característica depresiva dentro del desarrollo de la personalidad del sujeto. Porque hay que tener en cuenta que estos ejemplos son una vez que ya desarrollé mi personalidad. La personalidad se desarrolla y se consolida a partir de los 15 años de vida y entonces ahí es cuando determinamos esta parte de cómo nos vamos a relacionar con las demás personas. De ahí la importancia de ir conociendo estos procesos de pensamiento y de emociones con los actos que voy teniendo.
Otra de las características que puse es esta parte de la inseguridad, ¿no? Hablando un poquito de la apariencia física, del cómo me siento hoy, del cómo me veo hoy, pues ya empezamos con esta parte de los pensamientos de vida a futuro, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Creo que todos hemos estado en esa parte en la que dices, chin, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué me gusta o para qué soy bueno? Y entra esta duda y esta incertidumbre. Otro punto importante es esta parte de la cuestión de las parejas, porque entonces yo tengo una creencia o una cultura o una educación en función a cómo tiene que ser mi pareja, porque está el ejemplo de mi familia, porque tal vez mis amigos ya tienen novia y yo todavía no tengo novia, o porque yo sí tengo y mis amigos no, y mis amigos se sienten desplazados en ese sentido, o yo me siento excluido porque soy el único con pareja. Entran muchas cuestiones las cuales nos empiezan a generar esta parte de desesperación y de estrés importante. Ahora, a todo esto vamos a sumarle que no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro. Sabemos que estamos viviendo aquí, sabemos que ya vivimos cosas atrás, pero ¿y luego qué viene? ¿No? Entra un poquito también esta parte, lo que les comentaba, de la decisión profesional que vamos a tener. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué me voy a dedicar? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Voy a trabajar en algo que me gusta o voy a trabajar en algo que me deja dinero? Entonces son muchas cuestiones que emocionalmente nos empiezan a inestabilizar y es importante que aprendamos de qué manera canalizar nuestras emociones para que no sea un brote o no sea una cuestión complicada de manejar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los cambios emocionales en la adolescencia y de humor. Los adolescentes, como su palabra lo dice, son adolescentes, les duele todo. Que si pasó la mosca y me vio feo, que si hoy no hicieron mi comida favorita en la casa, que si mi amigo no me saludó primero que la persona que estaba enfrente de mí, muchas cuestiones que pueden surgir en estos cambios de ánimo. Vamos a tener en cuenta que pues son procesos bioquímicos que pues por propios de la naturaleza humana pues no los podemos cambiar, pero sí podemos entender qué es lo que me afecta a mí y qué es lo que no me tiene que afectar a mí, ¿no? ¿Qué pasa si saludan antes mi amigo a la persona que está enfrente de mí? Pues en realidad no pasa nada, no dejo de ser su amigo o no es una cuestión de egoísmo o de una grosería hacia mí, ¿no? Ese es el primer punto, hablando del pensamiento y de la inteligencia emocional, para poder reducir el impacto emocional, vaya, eh, y pueda ser de manera más sencilla o más digerible para nosotros. Eh, los cambios en esta etapa son bastante intensos y eso es lo que nos genera los cambios de humor. Tenemos una... está jugando todo el tiempo nuestra cabeza, nuestras características bioquímicas en el cerebro y pues evidentemente de manera hormonal que nos desestabilizan un poquito, ¿no? Sumándole esta parte de que en la adolescencia tengo esta batalla constante de cómo me veo, cómo me siento, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, tengo que caer bien, es que ya caigo mal, es que ellos me caen mal, es que ellos me caen bien, es que la novia, es que mis papás, es que la escuela, pues se vuelve como un cúmulo de todo y a la vez de nada, porque no podemos procesar de manera tan adecuada tantos estímulos al mismo tiempo y se vuelve bastante complicado y bastante complejo. De ahí que vienen nuestros cambios de humor y repito, es de suma importancia que tengamos esta habilidad de canalizar de una manera más productiva, si lo queremos ver así, nuestras emociones. El deporte, el escribir, el leer, salir a caminar un rato, el dibujar, el colorear, son características muy importantes que, que nos van dando esta pauta a la inteligencia emocional, porque estoy manejando mis emociones y las estoy externando en una hoja de papel o en el dibujo que quería hacer o en un paisaje o en la fotografía o voy y hago mi deporte favorito o me meto al gimnasio para entonces tener ese desahogo de energía y poder pensar con mayor claridad en función de esta parte del pensamiento y de la cognición que interviene mucho en esta etapa emocional.
Ujú. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablaba un poquito acerca de la importancia de las redes sociales, hablando de los amigos, ¿no? ¿Qué tan importante es esta presión que ejercen mis amigos hacia mí, ¿no? Es que, ¿por qué discutiste con tal persona? Pues es que le cae mal a mi amigo y entonces a mí también me cae mal porque somos amigos y nos tenemos que defender, ¿no? Entonces entra esta parte de cómo me voy a vestir porque mis amigos se visten de tal manera, quién me va a caer bien porque a mis amigos les cae bien, cómo tengo que hablar o cómo tengo que comportarme y qué me gusta comer, qué me gusta vestir, qué me gusta ver en la televisión, qué me gusta explorar o de qué manera me gusta determinada conducta para con las demás personas, porque es como mis amigos se relacionan con las demás personas y entonces ellos son cool porque lo hacen de cierta manera o porque se ríen de tal cosa o porque les gusta vestirse a la moda, pero a mí no me gusta tanto, entonces tengo que cambiar mis gustos para poder ser parte de una cuestión de amistad. Creo que ese es un punto clave y muy importante. Hay que tener en cuenta que los amigos son amigos, te guste el verde y a él le guste el negro, o te guste la verdura y él coma carne todos los días, o no le vayan al mismo equipo, o no les guste la misma ropa o la misma música, porque estamos hablando también de entender a la otra persona y de las emociones de la otra persona. Si a mí me causa felicidad esta parte de, mm, de mi equipo favorito, o a mí me gusta el fútbol y a mi amigo no le gusta el fútbol, yo no voy a obligar a mi amigo que le guste el fútbol, ¿no? Porque entonces eso también me va a dar pauta a poder platicar con él, ¿no? De lo que a mí me gusta, de mis experiencias, de mis vivencias. Ah, mira, a mí me gusta el fútbol porque yo lo jugué muchos años, o porque me gusta ir al estadio a ver a mi equipo favorito y es una vibra muy padre y te invito y tal vez ya empezamos a generar esta parte de la empatía de, ah, ok, pues vamos a probarlo para ver por qué le gusta, ¿no? Igual y a mí me gusta y yo no sabía. Entonces, es también esta parte de la inteligencia emocional, darse el tiempo y la oportunidad de conocer o redescubrirnos, porque no solo nos podemos quedar con lo que ya sabemos, también hay cosas que no conocemos y que tal vez se vuelven nuestra actividad favorita y no lo sabíamos porque no habíamos encontrado ese impulso que me está dando mi amigo, ¿no? Hablando de verdaderos o de buenos amigos, para poder probar cosas nuevas, ¿no? Y está la otra parte de es que entonces si no te gusta el fútbol no me hables, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya genero cuestiones angustiantes en mí porque ahora me tiene que gustar el fútbol a fuerza porque si no cambio mis gustos yo no voy a entrar en esta parte del proceso de aceptación con mis amigos y se vuelve un poco más complicado mi estabilidad emocional porque entonces empiezo a despersonalizarme a mí, no a las demás personas. Y ahí es cuando entonces podemos hablar de un proceso depresivo bastante importante. ¿Mm? Porque entonces ya no hago lo que me gusta, me dedico nada más a hacer lo que está bien para los demás y pues se vuelve bastante complicado. ¿Mm? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, las habilidades de autogestión en las emociones y la comunicación eficiente se han vuelto una necesidad. Yo creo que sí, sí es una necesidad hoy en día que tenemos muy latente porque realmente tenemos muchos problemas a nivel emocional. Aquí en el consultorio llegan bastantes cuestiones de gestión de las emociones desde niños pequeños hasta más grandes y se vuelve bastante complicado conforme más pasa el tiempo esta parte de la gestión emocional, porque entonces el adulto ya es como más cerrado en función de no, es que eso no me gusta, no, es que no voy a probar eso porque qué tal que no sale bien, ¿no? El adolescente entra a esta cuestión de, ah, pues tal vez sí me guste, pero es que qué tal que a mis amigos no, o qué tal que me regañan en mi casa, o qué tal que no soy bueno para eso, y entonces empiezan muchas dudas y mi autorregulación emocional se vuelve bien complicada porque no hay una manera de comunicar las emociones, ni lo que me gusta, ni lo que yo creo que está bien, porque entra esta cuestión de
está bien lo que me gusta o está mal yo como persona porque me gusta las películas románticas y no está estipulado que a todos nos tienen que gustar las películas románticas y nos tienen que gustar las de comedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha vuelto una necesidad bastante importante que tenemos que cubrir y que tenemos que hablar porque tenemos que personalizar a nuestros pequeños o a nuestros adolescentes o a las personas que tenemos alrededor, ¿no? La inteligencia emocional nos permite gestionar las emociones, como lo habíamos hablado anteriormente, y entender a los demás y entablar relaciones afectivas bastante importantes y descubrir cuál es la importancia y sus características. No nada más de las emociones, sino de las personas que me rodean. Si realmente me interesan esta parte de conocer gente nueva, o tengo que conocer gente nueva, porque mucha gente dice, pues es que no me gusta conocer gente nueva, pero pues es parte de, bueno, pues ya que tienes que hacerlo, vamos a buscarle el lado menos malo o el lado más bueno que podamos encontrarle para que también tú lo disfrutes, ¿no? Si ya lo tengo que hacer, pues hay que disfrutarlo, ¿sale? Para que no todo sea pesado y no todo sea cansado, porque si no, entonces empezamos a desvirtuar todo lo que hacemos y empezamos a perder interés y entonces empezamos esta característica emocional a ser muy abrumadora para nosotros. ¿Sí? Primero debemos entender que es una combinación de habilidades de autoconocimiento. Tenemos que saber qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy bueno, para qué no soy bueno. Y la verdad es que si no nos sentimos bien o sentimos que no encajamos en muchos lados o que tal vez no está bien lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pues acercarnos a estas redes de apoyo que es la familia, los amigos, los maestros, y habemos muchos profesionales en esta área que pueden ayudarnos precisamente a trabajar ese autoconocimiento que es de suma importancia, porque si no, entonces no voy a poder tener una relación de pareja adecuada, llámese amigo, llámese pareja, en la escuela, con los padres, y entonces me empiezo a aislar, 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 y de repente yo tengo pacientes en el consultorio que les digo, ¿y qué te gusta? No sé, yo como no sabes, es complicado, ¿no? Porque le digo, bueno, ¿te gusta el café? Pues sí, tengo que tomar café. ¿Tienes que tomar café o disfrutas tu taza de café? Pues es que tiene mucho que no me siento a disfrutar una taza de café. Y yo, ok, ¿pero te gusta o no te gusta? No, pues sí me gusta, pero es que el tiempo, ok, entonces vamos a encontrar esta parte de gestionar nuestro tiempo adecuadamente para reconocernos a nosotros y volvernos a conocer y reinventarnos en esta función de nuestras habilidades y características emocionales como individuo. Y entonces, a partir de esto, generar empatía, generar motivación y generar habilidades sociales que nos van a ayudar a relacionarnos con el otro. Porque entonces volvía al ejemplo de los amigos, ¿no? A mí me gusta el café, pero a mi amigo no. Y ya no voy a tomar café por eso. No. ¿A ti qué te gusta? Ah, a mí me gustan los té. Ahora pues vamos a tomar un café. Yo me tomo mi café, tú te tomas un té y platicamos y nos conocemos. Y ya no es que él es raro porque no le gusta el café o él es raro porque le gusta el té y a mí no, ¿no? Entonces ya entra esta parte de la empatía y el conocimiento que quiero yo que la gente vea en mí y yo tener conocimiento de la gente, ¿no? Porque eh, son características importantes. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablando de la inteligencia emocional, tenemos que tomar en cuenta que encontramos 5 pilares importantes. Elaine Hudson nos habla, y es una investigadora de la psicología positiva, que nos habla precisamente acerca de esta parte de los 5 pilares, que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y entonces las habilidades sociales. Aquí no es como en esta parte de que el orden de los factores no altera el resultado, aquí sí, porque si no tengo una autoconciencia de lo que yo soy, lo que a mí me gusta y lo que yo siento, entonces no me puedo regular las conductas, no puedo generar una motivación, no voy a encontrar la empatía y mis habilidades sociales, pues mejor ni hablamos de eso, ¿no? Entonces,
hay que trabajarlo desde esa perspectiva, el conocernos, el saber qué me gusta, el por qué me gusta, qué disfruto, qué no disfruto, para entonces yo regularme, porque si estoy enojado, muy enojado, y volvemos al ejemplo del café, yo me tomo un café y me relaja, ok, me estoy regulando tomándome mi café, porque entonces ah, ya respiré después de tomarme mi café. Y entonces voy a empezar motivado mi día y voy a poder aguantar al que se me cierra en el tráfico o al que se mete en mi fila para tomar el autobús o no sé. Uh-huh. Y entonces voy a ver que el que se me metió en el tráfico tal vez tuvo un día malo y pues ojalá le vaya bien, ¿no? Y ya tuve empatía porque el problema no era conmigo directamente de esta persona, sino tuvo un mal día y ni modo. Ojalá le vaya muy bien, ¿no? Ya entendí que su problema no es conmigo. Y eso me va a dar habilidades sociales y no voy a vivir peleado con todo el mundo tampoco. Entonces, son características importantes que tengo que ir trabajando desde mi conocimiento hasta el conocimiento del otro, que es como esta parte de las habilidades sociales más alto, ¿no? Que hay que tener en cuenta para poder desenvolvernos con los demás. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones para reducir nuestro estrés. Si yo ya sé que hoy tuve un día muy cansado y muy estresado y yo sé que me va a relajar mucho llegar a la casa, darme un baño, tomarme un café y ver algo gracioso en la tele, entonces yo ya estoy conociendo lo que a mí me relaja, lo que a mí me gusta y lo que a mí me genera estas características de autorregulación. Ajá, y mi estrés va a empezar a bajar y voy a poder empezar a dormir, porque una de las principales problemáticas del estrés elevado es el insomnio. Entonces, ¿cuántos de nosotros logramos realmente dormir y descansar todo el tiempo que tenemos que hacerlo? Uh-huh. El reducir nuestro estrés nos va a ayudar a comunicar efectivamente, empatizar con las otras personas y superar los desafíos y aminorar conflictos. ¿Mm? Hay personas que parece que se levantan todos los días y dicen, ¿con quién me voy a pelear hoy? Y se pelean con el primero que pasa enfrente. Pero estamos hablando de esta parte de una baja inteligencia emocional o poca inteligencia emocional porque no tenemos ese autoconocimiento. Y la inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades que tiene una persona desde que nacemos o que aprendimos a lo largo de nuestra vida, porque hay que tener en cuenta que las habilidades no nada más se desarrollan con la práctica o con esta parte de la vida, sino también depende mucho las características emocionales de mis padres, porque pues también son cuestiones heredadas que podemos adquirir desde que nacemos. Uh-huh. Y entonces vamos después generando más conciencia o más aprendizajes en base a la socialización, como lo dicen varios autores, ¿no? La importancia de la socialización dentro de la vida de un niño para poder desarrollar inteligencia emocional, para poder desarrollar aprendizajes, autocontrol, conceptos de sí mismo, conceptos del otro, el entusiasmo, el manejo de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y pues eso es a grandes rasgos cómo trabajar la inteligencia emocional desde nosotros mismos para poder generar una empatía y poder desarrollarnos de manera más adecuada con el otro y con nuestro entorno, que creo que es muy importante, porque yo les decía mucho a mis alumnos y a mis pacientes, ¿qué crees? Yo no te puedo sacar de la sociedad y tampoco te puedes ir a vivir a una cueva, porque todos necesitamos de todos y si no empezamos por uno mismo, pues tampoco vamos a poder realmente estar inmersos en la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Vale? Podemos pasar a la última, por favor. Y pues por ahí les dejo una última frase que dice, usar el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar. Hablando precisamente de esta parte de la regulación que tenemos como nosotros, aprender a avanzar y pues ese avanzar habla de todo mi entorno, de todo mi conocimiento, de todo lo que tengo que desarrollar y no quedarme estancado en un solo lugar, porque si no, al final de cuentas, se vuelve tedioso y se vuelve pesado desde el vernos en el espejo, ¿no? Entonces, hay que vernos en el espejo
igual y no amarnos y besarnos si no queremos, pero si lo podemos hacer de otra manera, como escuchando mi canción favorita o tomándome mi café todas las mañanas, hagámoslo porque nos lo merecemos, porque somos personas extraordinarias desde que nos levantamos y, y ese reconocimiento no nos lo va a dar nadie más que nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por su atención. Por aquí me mandaron algunas preguntas que pudiera analizar dentro de este contexto de la inteligencia emocional y una de ellas es... Sí, Lick, si me permite apoyarle, muchísimas gracias primero por esta tan grata ponencia que nos acaba de regalar. Nos deja muchas cosas que analizar, que pensar. Y bueno, efectivamente tenemos algunas preguntas. Si me permite, usted sabe que bueno, nos ven estudiantes, también nos ven docentes y padres de familia. Entonces, vamos a hacerle dos preguntas, una que va dirigida a los estudiantes que nos están acompañando y otra a padres de familia. Para estudiantes, usted nos podría compartir, licenciado Fernando, ¿cuáles serían los principales contextos o instituciones que influyen en el desarrollo emocional de los jóvenes, en el entendido de lo que es la familia, la escuela, el círculo social de amistades, etcétera? Ok, claro que sí. El primer punto, como lo mencioné durante la plática, es la familia. La familia es mi primer contacto de socialización o mi primer contacto con el mundo exterior. ¿Mm? De ahí aprendo valores, a relacionarme con las primeras personas, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi segundo punto de socialización son los primeros años de escuela. Ajá. Yo les digo a los papás de mis niños de los kinder, pues ¿a qué cree que va su hijo a la escuela, señor? Pues a aprender. No, señor, su hijo no va a aprender a la escuela, su hijo va a socializar a la escuela. Y una vez que logremos eso, mire, si aprende a colorear o no, no se preocupe, luego aprendemos. Pero me interesa que socialice, porque es un pilar muy importante, no nada más para mi desarrollo personal, sino para mi desarrollo académico. Porque entonces, después, a ver, ponerlos a trabajar en equipo es imposible. Y nos llegan a la licenciatura y es que yo no quiero trabajar con ella, pero somos profesionales, ¿no? Siéntese y trabaja con ella. Porque cuántos de nosotros en los trabajos en los que hemos estado nos caen bien todos y tenemos que pues ni modo, ¿no? Trabajar porque somos profesionales. Entonces, parte desde casa como la primera institución, la escuela como la segunda institución y entonces de ahí empiezan a desarrollarse relaciones de pares entre amigos, amigas, pareja, etcétera, 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 que pues nos van a estar inmersos en la sociedad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, y justamente retomando esta última parte que usted nos comenta, como padres de familia, ¿qué técnica, qué tip, qué consejo nos pudiera regalar esta tarde para aprender a guiar a nuestros hijos, adolescentes, en este camino del autoconocimiento que nos va a llevar, lógicamente, al logro de la inteligencia emocional? Es una pregunta bastante padre porque en consulta, o al menos a mí, no sé si a más compañeros en el área, se la preguntan mucho los papás de los pacientes, ¿no? Pero yo les digo, los papás se quejan, es que no entiende, se enoja y grita, se enoja y pega, se enoja y se va, se enoja. ¿Y usted cómo regula sus emociones, señor o señora? Pues es que si yo me enojo, le grito y le digo y le aviento vasos y sombrerazos y tiene que entender. Ese es el problema, ¿sabe? Yo soy un ejemplo de vida para mis hijos toda la vida, válgame la redundancia, siempre. Si yo grito y doy sombrerazos y tal, pues esa es la manera en la que mi hijo se va a regular, ¿no? O mi adolescente o la persona que esté a mi lado, ¿no? Incluso dentro de trabajo, si mi jefe grita y explota, entonces agárrense cuando llegue a la casa porque voy a gritar y voy a explotar porque yo no le puedo decir nada al jefe, ¿no? Pero entonces, si yo empiezo a conocerme es que yo sé que eh, mi mamá está
cocinando porque le gusta cocinar y eso la relaja, es que estaba de malas. Y entonces ya entra esta parte de la identificación de las emociones del otro, ya vi que se está regulando, ahora mi chamba es yo buscar qué me regula a mí. O yo veía que de chiquito tú eras bueno para dibujar y estoy triste o estoy enojado porque no te dibujas un paisaje. Ah, suena padre, entonces me dibujo el paisaje y ya sé que cuando yo veo a mi hijo dibujando es que no se siente muy bien, entonces ya entra la comunicación porque ya siguió un consejo que yo le di y entonces la confianza ya empieza a crecer y empiezo a meterme en la vida de mi hijo y yo en la de mi papá o en la de mi mamá y entonces ya vi dibujando a mi hijo, voy a dejar que acabe para que se regule y no generemos un problema que sea de, ¿qué te pasa? Estás dibujando, yo sé que te sientes mal, ay, déjame, y ya valió, ¿no? Entonces, oye, a ver tu dibujo, te quedó padre, y entonces empezamos a generar esta empatía con el otro, de, mira, está padre, ¿cómo te fue? ¿O qué pasó? ¿Sabes? Y entonces ya la comunicación me va a permitir, una vez que esté regulado con mi técnica de regulación o con mi actividad regulatoria, ya puedo empezar a expresar las cosas, ¿no? Pero el ejemplo de cómo yo me regulo como adulto va a ser cómo se va a regular el niño o el adolescente que tengo enfrente. Perfectísimo. Y por último, Lick, si nos apoya ahora dirigido a los docentes que nos acompañan en esta tarde, ¿cómo podríamos nosotros dentro del aula, considerando todos los contextos que tenemos en nuestras diferentes escuelas, grupos numerosos, bueno, una diversidad muy amplia en cuanto a situaciones emocionales que presentan nuestros estudiantes? En ese sentido, ¿cómo con una técnica, estrategia, un consejo que nos pudiera brindar, cómo podríamos trabajar esta parte de la inteligencia emocional? ¿Cómo poderlos guiar como docentes en las instituciones? Ok. Una de las problemáticas que yo he visto dentro de las aulas, dando cuestiones precisamente como esta, ponencias o pláticas para padres o para los propios docentes o para alumnos, es que de repente los alumnos dicen, es que él nunca participa, es que él siempre está allá en el rincón, pues, ¿no? Y le dices al maestro, oiga, profe, ¿qué pasa con el chavo que está en la esquina? No sé, ahí siempre está. Ok, entonces es un problema de invisibilidad que no estoy detectando o que ya detecté y porque tengo otros 40 estímulos ya no puedo atender ese. Una técnica que yo usaba de repente cuando daba clases o en mis ponencias y que nos enseñaban en la maestría era que llegaba el maestro y, ok, hoy voy a dar la clase, como están sentados, no pasa nada, fomentar la participación para que quitemos esa invisibilidad que hay, porque tal vez esa persona tiene ideas muy buenas que por pena o por miedo no está expresando. Y darle la palabra, o darle esa fuerza para que yo te respaldo, no pasa nada, tú participa, pues ya cambia la situación. Y al día siguiente llegar y decir, como que no me gusta cómo se ven hoy, pónganse en círculo todos. Y entonces ya movimos a la persona del lugar en el que estaba en el rincón y ya está en medio, por ejemplo. O ahora vamos a formar equipos y quiero tales equipos de tal manera. Y entonces ya cambia esta interacción porque ya estoy obligando hasta cierto punto a relacionarse con el otro. Entonces yo creo que esa es una técnica bastante buena y bastante divertida porque nunca saben desde cómo los va a sentar el profe, ¿no? Es una sorpresa para ellos. Pues, licenciado José Fernando Garduño Jaimes, no nos resta más que agradecer de verdad su amable participación en este webinar.